Muy bien. Sí. Entonces hoy, ayúdenme prendiendo sus cámaras, por favor, los que no tengan inconveniente con ello. Veamos hoy la siguiente forma de extinguir o de cumplir con la obligación fiscal. La siguiente es la cancelación. Esta figura hay que irla entendiendo. Estoy leyendo en el chat, perdón, con relación a nuestro examen que es el próximo miércoles. Sí, sigue en pie, está agendado. Entonces, no sé por qué se llaman a las sorpresas y desde la primera semana de clase ya estaba establecido. ¿Estamos? Fíjense que cuando se va a hacer examen es cuando veo que se sientan a reproducir los videos de las clases. Antes nunca ni los, yo creo que ni los ven, ¿verdad? Entonces, sí tenemos examen, la dinámica del examen es exactamente la misma que la vez anterior. Tendremos nuestro enlace en un enlace de, perdón, en un formulario de Google. Recuerden, por favor, que tiene el, vamos a llamarle el candado, la seguridad de que si se cierra el explorador por cualquier motivo, se pierden todas las respuestas. No tiene guardado. Si abren otra pestaña, otra cuestión, lo detecta el sistema y le borra las respuestas. ¿Sí queda claro? Porque creo que la vez pasada alguien tuvo algún problema al respecto, lo que sea. Entonces, nada más tengan esa precaución. Lo mismo, procuremos, pues, prever cualquier circunstancia, vamos a decir extraordinaria, porque casualmente me ocurre que el día que hacen examen se les va la luz, se les va el internet, explota su computadora, etcétera, etcétera, etcétera. O luego me dicen, maestro, faltaba exactamente 30 segundos antes de que yo enviara mi respuesta y ya tenía todo excelentemente bien contestado y no sé qué ocurrió que se borró todo. Entonces, bueno, todas esas circunstancias pues hay que entender que yo no puedo tener solución. ¿Concuerdan conmigo? Problemas técnicos, pues yo no les puedo dar ninguna especie de solución. El formulario de Google, pues yo les suplico que los hablan desde el explorador Chrome y es perfectamente compatible, no hay ningún problema. A veces me dicen que no lo pueden abrir. Bueno, pues ya habrá que checar sus equipos. Verifíquenlo, véanlo. Reitero, es la segunda vez que lo hacemos de este modo. Ya ustedes saben la dinámica. Muy bien. Igual, si no lo mandan en el periodo hasta antes de las 7:30, ya no se recibe su respuesta. ¿Queda claro? Muy bien. ¿Alguna duda con el examen? Ninguna. Perfecto. Entonces, Yo sí tengo una duda, perdón. dime Jorge, por favor. El examen va a abarcar hasta esta clase, ¿verdad? Sí, hasta las formas de extinción del crédito fiscal. Muchas gracias. Para servirle, es de lo que vimos desde la primera clase hasta lo que vemos hoy. ¿Sale? Porque en licenciatura y en Suiza se han dado casos donde el alumno estudia a pedazos y ya se le olvidó todo lo que vio en la unidad 1. ¿Verdad que eso nunca ha pasado aquí? Eso, ya lo que se adquirió el conocimiento es perfectamente aplicable de aquí hasta dentro de 2 años que los vuelva a ver en su examen profesional de especialización. ¿Queda claro? A mí no me interesa que se aprendan definiciones como periquitos y a 2 meses ya no sepan ni qué decía.
sino deben de tener conocimiento funcional, más porque es una especialización. ¿Queda claro? Muy bien. Bueno, entonces, ahora sí, expliquemos esta cuestión de la cancelación. La cancelación del crédito fiscal se produce por dos cuestiones. Una, porque es incobrable, o dos, porque es incosteable. Vamos a ir definiendo estas circunstancias. Bueno, perdón. La cancelación es una forma de extinguir el crédito fiscal toda vez que el ente recaudador considera, lo voy a decir coloquialmente, porque así me lo enseñaron a mí, lo aprendí, porque considera que sale más caro el caldo que las albóndigas. ¿Qué quiero decir con esto, Fernando? O sea, la expresión del más caro el caldo que las albóndigas se refiere a que no necesitas realizar cierto tipo de actos porque van a ser perjudiciales a lo que era normalmente. Exacto, pensemos, vámonos al plano fiscal. Si yo quiero cobrar 100 y me voy a gastar 120 para cobrarlos, ¿conviene? No, pues no. Pues no. Entonces, esta figura atañe a dos circunstancias y aquí vamos a buscarlas. La segunda, que es que resulta incosteable, se expresa con esto que acabo de decir. Sale más caro el caldo que las albóndigas. La primera es que sea incobrable. Es decir, que ya realicé todos los medios legales disponibles a mi alcance y el deudor directo o el deudor solidario se encuentran en estado de insolvencia o ha muerto sin dejar bienes. Pues por lo tanto, pues no tengo a quién cobrar. ¿Están de acuerdo? Porque recordemos que los créditos fiscales sí pueden ser cobrables a la sucesión. Pero en este caso, vamos a señalar que no dejó bienes para que me pueda cobrar. En cambio, cuando hablamos que el crédito es incosteable, vamos a decir que pues se debe a la escasa cuantía del mismo y por lo tanto resulta antieconómico para el erario proceder al cobro del mismo. ¿Dónde vamos a encontrar esta forma de extinción del crédito fiscal? La encontramos reglamentada en el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, en su último párrafo. Por favor, a alguien que sea tan amable en ayudarme a darle lectura a esta porción normativa. Yo, profe. Dígame, por favor. Artículo 146. El crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de 5 años. Y dijo el penúltimo, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Sí? La declaratoria de prescripción de los créditos fiscales podrá realizarse de Perdón, oficio por último la... párrafo. Creo que dije penúltimo. Último, perdón. Los plazos establecidos en este artículo no afectarán la implementación de los acuerdos alcanzados como resultado de los procedimientos de resolución de controversias previstos en los tratados
para evitar la doble tributación de los que México es parte. No, perdón, le estoy dando mal. Déjame abrir mi código fiscal. Es el 146A, Es ¿no, el profe? 146A. ¿Es 146A? Sí. Déjenme, a ver, por favor, si me ayudan dándole lectura, si lo tienen a la mano. Último párrafo. A ver. ¿Quién ya lo tiene a la mano? Yo, profesor. A ver si es tan amable. Ok. Según yo es todo el 146. A ver, déjenme abrir mi ujú. código. 146A. Perdón, sí, Ajá. tiene usted razón, es desde un inicio, estaba yo mal. Por favor, vamos a leer el 146-A que reglamenta la cancelación. A Ok, ver. artículo 146A. Ujú. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá cancelar créditos fiscales en las cuentas públicas por inconstabilidad Ujú. en el cobro o por insolvencia del deudor o de los responsables solidarios. Entonces, Se permítame. considerarán Vamos, créditos de cobro. espérame. Vamos analizando el artículo. Primero, aquí tenemos los dos supuestos para que opere la cancelación. ¿Estamos? Incosteabilidad e incobrabilidad. Y la incobrabilidad recae tanto de deudor principal como de deudor secundario. ¿Sale? Ahora sí, perdón, señorita, le interrumpí. Ok. Se consideran créditos de cobro incosteable aquellos cuyo importe sea inferior o igual al equivalente en moneda nacional a 200 unidades de inversión. Aquellos cuyo importe sea inferior o igual al equivalente en moneda nacional a 20,000 unidades de inversión y cuyo costo de recuperación rebase el 75% del importe del crédito, así como aquellos cuyo costo de recuperación sea igual o mayor a su importe. Se consideran insolventes los deudores o los responsables solidarios cuando no tengan bienes embargables para cubrir el crédito, o estos ya se hubieran realizado. Cuando no se puedan localizar o cuando hubieran fallecido sin dejar bienes que puedan ser objeto del procedimiento administrativo de ejecución. Cuando el deudor tenga 2 o más créditos a su cargo, todos ellos se sumarán para determinar si se cumplen los requisitos señalados. Los importes a que se refiere el segundo párrafo de este artículo se determinarán de conformidad con las disposiciones aplicables. La cancelación de los créditos a que se refiere este artículo no libera de su pago. Ok, entonces aquí primero vamos a ir estableciendo el límite inferior. El límite inferior nos dice 200 unidades de inversión. ¿Alguno de ustedes sabe a cuánto equivale 200 unidades de inversión? Son las famosas UDIs. También van aumentando año con año y demás. Lo pueden buscar en el internet y déjenme ver propiamente en la página del Banco de México. Estamos hablando, según lo que yo veo aquí, la unidad de inversión está sobre los 6.8 pesos, ¿no? Dígitos más, dígitos menos, centenar de millar más, centenar de millar menos. ¿Sí estoy en lo correcto? ¿Ustedes ya lo encontraron también? 6.9146 dice. 6.9146. Entonces, 200 unidades equivalen a 1,382.92 pesos. Entonces, si el crédito es inferior a eso, pues no nos conviene cobrar. Y el otro supuesto que nos da la norma, quedamos que son 20,000 unidades de inversión.
serían 138,000 pesos, pero cuyo costo de recuperación rebase el 75%. Estamos hablando que si el costo de recuperación es arriba de los 103,000 pesos, ya no es costeable. ¿Quedó claro? Obviamente estos valores se modifican año con año, conforme vaya aumentando, variando la UDI. Dime, Álvaro. Ay, profesor, ¿qué consideran ellos como el costo de recuperación? ¿Los honorarios de los abogados adentro ahí del SAT? Los costos de recuperación serían los gastos de ejecución que ya hemos visto previamente. Ok, eso es lo que entraría ahí. Sí, recuerda que aquí no le pueden cobrar, bueno, no te pueden cobrar costos de abogado como tal. Sí, no. Serían los gastos de ejecución que ya hemos visto, más el material, obviamente, los papeles, todo lo que vaya implícito. Oye, ¿de verdad sacarán ese costo ahí o nada más es cobrar por cobrar? No sé. Pues yo creo que dependiendo el monto, pero del crédito, obviamente, me parece que hay ocasiones que sí lo han de sacar. Por lo menos la cancelación no es muy común. A mí me ha tocado que me llegan requerimientos de créditos que yo digo, bueno, ¿a poco de verdad les conviene estar cobrando, no sé, 2,000 pesos? O 30,000 pesos, ¿no? O te mandan 50,000 Pues sí, pero bueno, si lo analizamos a gran escala, no sé cuántos créditos de 30,000 pesos, pero pues imagínate que haya 100,000, pues ni modo que los cancelen. O sea, vamos, esto es lo que marca la norma. Ya las políticas van a depender mucho de cada titular del ente recaudador. No creo, o por lo menos, no me parece a mí que sea muy común la cancelación del crédito fiscal. ¿Sale? Pero habrá que analizarlo. Ahora bien, también han establecido como causal de cancelación cuando el contribuyente sea no localizable. Es decir, obvio, agotando procedimiento legal. Ya lo fuimos a buscar al domicilio fiscal. Ya lo fuimos a buscar al domicilio convencional. Ya giramos oficios a diversas dependencias para que nos digan si hay algún otro domicilio. Bueno, ya realizamos todas estas cuestiones y no aparece el deudor del crédito. Pues entonces, pues hay que cancelarlo porque no lo vamos a tener aquí todo el tiempo. ¿Estamos? No se puede quedar formado para cobro. Muy bien. La cancelación es una facultad discrecional de la autoridad. Ella va a decidir si lo cancela o no. Ella es la que sabe si esto es incosteable o no. Yo no puedo pedirle a la autoridad, oye, vengo a que me canceles este crédito fiscal. ¿Queda claro? Será oficiosa. Muy bien. Y por lo tanto, en ningún caso procede la cancelación a petición del contribuyente.
Muy bien. Hablemos. ¿Alguna duda hasta aquí de la cancelación? Esta está sencillita, ¿no? Pasemos entonces a la siguiente forma de extinción del crédito fiscal, que es la prescripción. Y aquí empecemos el estudio de la misma. La prescripción del crédito fiscal. Vamos a entenderla como la pérdida del derecho para gestionar el cobro, es decir, para iniciar facultades de comprobación y en su momento determinar un crédito fiscal del ente recaudador por el solo paso del tiempo. Ustedes saben que la prescripción es una figura que viene del derecho civil. Y propiamente me refiero a la prescripción negativa, que es esta. ¿Sale? Porque también saben que hay prescripción adquisitiva, pero bueno, ahorita no estamos en ese supuesto. Eso es en materia civil. A nosotros nos interesa la cuestión de la pérdida del tiempo, perdón, la pérdida del derecho por el paso del tiempo. Ahora bien, ¿dónde se encuentra reglamentada? Ahora sí, esta se encuentra reglamentada en el artículo 146, Código Fiscal de la Federación. Vamos a darle lectura y de ahí vamos sacando los elementos torales de la prescripción. Ahora, hay que tener cuidado de no confundir prescripción con caducidad. Todavía no veo caducidad, pero adelanto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia o la gran diferencia, Jorge, entre prescripción y caducidad? Ay, ¿No te es que acuerdas? bueno, la prescripción sí es la pérdida de un derecho por el transcurso del tiempo sin la realización de un acto o sin que hay, o ante la omisión de algún acto. Y la caducidad. Ay, Bueno, en no, me materia, agarro curva. en materia fiscal, prescripción es la extinción de las facultades de comprobación por el paso del tiempo. Y caducidad es por no ejercer la facultad de cobro por el paso del tiempo. Lo que yo decía es no los confundamos porque a veces se confunde. Entonces, vamos a leer. ¿Y por qué se confunde? Porque ambos tienen el mismo plazo. Y como ambos es la pérdida de un derecho por el paso del tiempo, pues llega a prestarse a confusión. ¿Estamos? Veamos entonces este artículo 146. ¿Quién me ayuda a darle lectura? Bueno, yo ahora sí se lo leo, profe. Por favor, Mariana. Artículo 146. El crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de 5 años. Entonces, primera característica. ¿Cuál es el término para que opere la prescripción? 5 años. 5 años. ¿Sale? Entonces, 5 añitos. ¿Escuché bien? ¿Escuché el cantar de un gallo? Sí, es que mi vecino tiene gallos. Pero ese
Gallo está Pero todas desfasado, horas. pero está a todas desfasado horas el cabrón, ¿no? Porque está- son las 7 a de la todas noche. Luego a las 3 de la mañana, todas horas. Ah, fíjese que por acá cerca de mi casa, su casa, también hay unos vecinos que tienen gallos. No sé si los usan Ajá. para la pelea o no sé qué onda. Y sí cantan, pero temprano, tipo 5:45 de la mañana. Nunca he estado ahí viendo si a las 7 también cantan, pero me llamó la atención que el gallo a esta hora esté cantando. Entonces, Sí, bueno, sí. Creo que igual también los usan para pelea, pero sí, esos tiene muchos, entonces a todas horas se escucha. ok, bueno, ni hablar. Yo tengo perros que también todo el día están ladre y ladre, entonces lo mismo han de decir mis vecinos de mí, ¿no? El loco ese que tiene ahí perros, yo tengo 3 perritos. Una San Bernardo, una Beagle y una criollita que encontré. Pero esa es escandalosa como ella sola. Ya les ha tocado a ustedes, ¿no? Que luego estoy dando clases y empieza chingue, chingue, chingue. Bueno, esa es mi perrita, la criolla. Ni modo, mis vecinos han de decir lo mismo que usted, el del gallo. Bueno, entonces, primer elemento trascendental, el término para la prescripción será de 5 años. Ya después vemos el cómputo, por qué se puede interrumpir, ta. Ejemplo, una regla para la interrupción de la prescripción es que no esté localizable el deudor. Interrumpe el plazo. Y toda gestión de cobro reinicia el plazo de la prescripción, o ahorita lo leemos ya. Ahorita vemos si reinicia o interrumpe. Se me va en este momento la figura, pero sigamos leyendo. El término de la prescripción se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido y se podrá oponer como excepción en los recursos administrativos o a través del juicio contencioso administrativo. Entonces, aquí, El término para que se otro paréntesis. ¿Cuándo empieza a correr el plazo para la prescripción? A partir del día que el crédito pudo ser legalmente exigido. Les pregunto a ustedes, ¿cuándo es eso? Cuando ya está determinado en cantidad líquida el crédito fiscal. Exacto. ¿Qué más? Cuando se nos haya hecho la notificación del cobro, profesor. Pero si me hace ya la notificación del cobro, ya no operará la prescripción. ¿Quién más? Dime, Fernando. Cuando haya pasado Cuando el crédito exigible sea firme, que ya se hayan, que no se haya garantizado el crédito, que se hayan ejercido los medios de defensa, que se hayan perdido, que ya no haya ninguna forma de poder revocar esa cantidad y que no haya forma de que la autoridad ya no la pueda cobrar. Ok, pero nuevamente, es que recuerden que la prescripción opera respecto de la facultad de cobro, perdón, la facultad de determinación, no de cobro, porque ahí pareciese, Fernando, que estamos hablando de caducidad. Aquí lo que nos interesa es, ¿cuándo es exigible la obligación fiscal? Ya lo habíamos visto. Dime, Álvaro. Me iba a comentar que en el plazo en el que se tiene que enterar, ¿no? Pero no sé, o sea, si tú determinas tu declaración anual, tienes 3 meses para hacer el entero vía el formato. Pero lo que quería comentar era, sí, o bueno, a veces lo que yo he visto es que toman como fecha, no la fecha en que tiene que ser exigible, sino la fecha de presentación de la declaración. Es decir, si tú hoy, 11 de octubre, presentas una declaración del 2015, que a lo mejor ya, o 2014, no sé si desde ahí lo estás reviviendo y la autoridad te diga, tú acabas de
presentar hoy, 11 de octubre, una declaración donde me estás manifestando apenas el pago del impuesto y puedo desde aquí, desde este momento, contar mi cómputo de 5 años para yo comprobar si ese impuesto que hoy me estás enterando, a pesar de que sea del 2014, está correctamente determinado. O si el plazo tenga que cortarse y decir, oye, la anual del 2014 yo la tuve que haber presentado a más tardar en marzo del 2015, ¿no? Y del 2015, marzo de 2015, tendrás que contar los 5 años para que tuvieras ejercido la facultad, pero te voy a decir, bueno, pero en esa fecha tú nunca me presentaste el anual, ¿no? Bueno, pues tú tenías 5 años para haberme exigido la presentación del anual o haberme la presentado. No ahorita que a lo mejor la estoy presentando, me quieras decir que a partir del día de hoy tienes tus 5 años para ejercer dicha facultad. A mí me parece que lo adecuado es lo segundo que está señalando, pero ya hablaremos más al respecto. Alberto Valencia, dígame. Sí, diría que un poco a lo que decía Álvaro, que es se vuelve exigible desde el momento en que tengo la obligación de pagarla y la autoridad no ejerce ninguna facultad para su cobro. En las provisionales, si era cada 17 o en las anuales, es hasta en el caso de personas morales, 30 de marzo, 31 de marzo, pues a partir de ese momento empieza a correr el plazo y la autoridad no ejecute ningún acto tendiente a ese cobro, pues a partir de ese momento entonces se empieza a contar el término de los 5 años. Ok, a mí me parece también acertado como lo planteas, Alberto. Itzel, por favor, dígame. Yo tengo una duda, maestro, en relación a lo último que dijo. De Perdón, que la prescripción se me cortó el aplica audio. para las facultades de comprobación. No le escucho. Repito, ¿ahí me escucha? ¿Sí? Ok. Tengo una duda en relación al último que dijo. Señaló que la prescripción aplica para las facultades de comprobación. Yo tenía entendido que era al revés, que aplicaba para las facultades de cobro de la autoridad. Incluso por eso se interrumpe por cada gestión de cobro que realiza esta. A ver, espérame. La prescripción atañe, a las facultades. Sí, tiene usted razón, perdón, yo les dije facultad de comprobación, ¿verdad? No, perdón. Sí, por eso me confundió. Y sería al revés, ¿no? Es La al revés. caducidad La es prescripción atañe a la facultad de cobro. Ajá. A partir, y ahora sí, perdón, tenía razón Fernando hace un momento. Yo estoy todavía dormido. Tiene razón Fernando. Tan es así, y lo acabamos de leer, que es a lo siguiente que voy, que se puede oponer como excepción. Entonces, la prescripción atañe a la facultad de cobro y la caducidad a la facultad de comprobación. La prescripción tiene una naturaleza procedimental y la caducidad una naturaleza sustantiva. Entonces, perdón, rectifico. Prescripción, y ahora sí, lo correcto es tal como nos lo dijo Fernando. ¿Cuándo opera la prescripción o cuándo empieza el cómputo? A partir de que el crédito es firme. ¿Cuándo será firme? Cuando ya no haya recursos, que no lo haya yo garantizado, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que habíamos visto hace un par de clases. Y por lo tanto, empieza a computarse justo a partir de que el pago puede ser legalmente exigido. Ahora sí creo que ya quedó bien, ¿no? Muy bien. Sigamos leyendo el artículo, por favor. El término para que se consuma la prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro que el acreedor notifique o haga saber al deudor, o por el reconocimiento expreso o tácito de éste respecto de la existencia del crédito. Aquí tenemos entonces cuáles son las figuras que interrumpen
el cómputo de la prescripción. Y como acertadamente nos dijo Itzel, cada gestión de cobro, siempre y cuando me sea notificada. Muy bien. O ahí viene otra figura, el reconocimiento tácito o expreso de la obligación que realice el contribuyente. Siempre que diga sí debo, ya sea de manera tácita o expresa, debemos de realizarlo del siguiente modo. Ahora, yo les pregunto, ¿cómo realizamos este cómputo anual? Vamos a suponer, si el día de hoy fuese legalmente exigible el cobro de un crédito fiscal en mi contra, ¿cómo realizamos dicho cómputo? ¿Cuándo se vencería? ¿Cuándo se cumplen los 5 años? El 11 de octubre del 26. El 11 de octubre de... El 2026. ¿Ok? ¿Y cuál es el fundamento o cómo, por qué el 11 y no el 10? ¿O no el 12? ¿Por qué, Itzel? Hay un artículo del código, pero no recuerdo ahorita cuál, que establece que cuando sea, cuando el cómputo se realizará por El meses artículo 12. completos. Sí. El 12. El 12. 4, párrafo cuarto. Ok, bueno, si gustan, nada más por cultura general, leamos el 12 completo. Bueno, no, vámonos directo al párrafo cuarto porque si no, no vamos a avanzar. Edgar, tú ya lo tienes a la mano, por favor. Cuando los plazos se fijen por mes o por año, especificar que sea de calendario, se entenderá que el primer caso, el plazo concluye el mismo día del mes de calendario posterior a aquel en que se inició, y en el segundo, el término vencerá el mismo día siguiente año de calendario a aquel en que se inició. Los plazos que se fijen por mes o por año, cuando no exista el mismo día en el mes de calendario correspondiente, el término será el primer día hábil del siguiente mes de calendario. Ok, entonces aquí tenemos la regla, ¿no? ¿Cómo hay que hacerlo? Vamos a suponer. Bueno, aquí no es por mes, aquí es anual. Son cómputos globales, así como lo hizo Itzel, está perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Si fuese meses, bueno, ahí aplica esta segunda regla. Si el mes que viene no tiene día 31, pues será al día 1. ¿Estamos? Muy bien, sigamos leyendo el 146, que faltan algunas reglas importantes. Mariana. Se considera gestión de cobro cualquier actuación de la autoridad dentro del procedimiento administrativo de ejecución, siempre que se haga del conocimiento del deudor. Okay. Cuando se suspende... Entonces, espérame, ¿qué vamos a entender por gestión de cobro? Lo que acaban de señalar. ¿Estamos? Entonces, siguiente, por favor. Cuando se suspenda el procedimiento administrativo de ejecución, en los términos del artículo 144 de este código, también se suspenderá el plazo de la prescripción. Entonces, aquí tenemos uno. ¿Cuándo vamos a suspender el plazo de la prescripción? Como regla general. ¿Seguimos leyendo? Asimismo, se suspenderá el plazo a que se refiere este artículo cuando el contribuyente hubiera desocupado su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente o cuando hubiera señalado de manera incorrecta su domicilio fiscal. Esto, bueno, como yo les comentaba, hay que entenderlo que cuando el contribuyente es no localizable, se cambia y no nos avisa dónde está, pues interrumpe la prescripción. Es lógico, ¿no? Pues ¿cómo me va a correr
en mi contra el tiempo, pues todo el mundo se me va a esconder. ¿Qué más? ¿Seguimos? El plazo para que se configure la prescripción en ningún caso, incluyendo cuando éste se haya interrumpido, podrá exceder de 10 años contados a partir de que el crédito fiscal pudo ser legalmente exigido. En dicho plazo no se computarán los periodos en los que se encontraba suspendido por las causas previstas en este artículo. Muy bien. ¿Sí? No, permítame. Aquí tenemos algo muy importante. ¿Por cuánto, o mejor dicho, cuál es el plazo máximo que se puede interrumpir la prescripción? Lo acabamos de leer, 10 años. 10 años. 10 años, profesor. 10 años. Entonces tenemos plazo general 5. Plazo máximo hasta 10 años. ¿Por qué les digo esto o por qué hago esta precisión? Recuerden que luego los maestros somos bien mañosos y les preguntamos las excepciones. ¿Están de acuerdo? Entonces no vaya a ser que les pregunten en un examen ¿cuál es el plazo máximo que se puede suspender o que puede durar una prescripción? Hasta 10 años. ¿Queda claro? ¿Continuamos? La declaratoria de prescripción de los créditos fiscales podrá realizarse de oficio por la autoridad recaudadora o a petición del contribuyente. Aquí tenemos dos supuestos. A diferencia del anterior, que hablábamos de que nunca se va a poder solicitar una cancelación a petición del contribuyente, en este caso sí procede la petición del contribuyente para que se declare la prescripción. Y puede ser de dos formas. Una, petición declarativa no contenciosa, y dos, como excepción en el procedimiento recursivo o en el juicio contencioso administrativo. ¿Quedó claro? Muy bien. Y creo que ya nada más queda un párrafo más, ¿no? Dime, Alberto. Sí, tengo duda, profesor, respecto al párrafo anterior, en si no hay contradicción entre la primera parte y la segunda. ¿De qué? A ver. En el párrafo anterior dice, el plazo para que se configure la prescripción en ningún caso, incluyendo cuando éste se haya interrumpido, podrá exceder de 10 años. Sin embargo, en la segunda parte del mismo párrafo menciona, dice, en dicho plazo no se computarán los periodos en los que se encontraba suspendido por las causas previstas en este artículo. Entonces ya entendí, ya no entendí, ¿se cuentan o no se cuentan? No. Porque si son 10 años y me dice que no se cuentan, pues significa que aumenta ese plazo que no estoy contando de la suspensión. Vamos, si está suspendido no puede correr un plazo. Eso lo entiendo. Ajá. Perfectamente, pero dice que no podrá exceder, aunque esté suspendido, no podrá exceder de 10 años. ¿Es correcto o lo estoy malinterpretando? Bueno, me parece que son distintas. La primera porción normativa nos dice, el plazo para que se configure en ningún caso, incluyendo cuando se haya interrumpido, es que hay dos figuras aquí, Alberto. Una es la interrupción y otra la suspensión. Causales de interrupción del plazo o del cómputo, mejor dicho, de la prescripción, nos las está señalando el propio artículo. Causal de suspensión es cuando es no localizable. Ahí suspendemos y no corre en mi contra. Entonces, yo lo entiendo así, salvo que yo esté equivocado. Yo entiendo que la primera porción normativa, ya ves que hay un punto y seguido. La primera parte nos dice, no podrá exceder de 10 años, contados a partir del que el crédito pudo ser legalmente exigido, refiriéndose a la interrupción. Pero después nos da un punto y seguido y es otra porción normativa que se refiere a la suspensión.
en donde nos dice, si se declara la suspensión, vamos a inventar. Yo pretendo cobrarle a Álvaro un crédito fiscal, pero él no me dio aviso de cambio de domicilio y yo me tardo 4 años en encontrarlo. Obvio, cuando yo lo tengo no localizable, tengo que decretar la suspensión del plazo. Entonces no me está corriendo legalmente el término. Si esta suspensión duró, voy a inventar, 6 meses, son los mismos 6 meses que mi plazo se tendrá que ampliar, pero no puede exceder de los 10 años. No sé si te aclaré la duda o te confundí más, Alberto. Entiendo perfectamente el tema de la suspensión, me queda súper clara. Lo cual, buscando en el propio artículo, no sé qué debo de interpretar por interrupción. ¿Qué ejemplo me podría dar por interrupción? Para que yo entienda que que dichos conceptos, interrupción y suspensión, no los deba tomar como análogos. Interrupción es cuando se realiza una gestión de cobro. Cada gestión de cobro interrumpe el plazo. Ejemplo, yo nuevamente tengo a Álvaro con un crédito fiscal, yo acudo a su domicilio y le notifico. Inicio el cobro del mismo. Esta gestión de cobro interrumpe el plazo, es decir, voy a inventar, llevo 5 años y al realizarle, perdón, no puede llevar 5 años, llevo 3 años y al notificarle interrumpo. ¿Qué quiere decir? Que a partir de esto que ya hice, si no cobro lo que sea, ya nada más me quedarán 2 años para poder continuar mi procedimiento de cobro. Cada gestión interrumpe. Es el único ejemplo, Alberto. La interrupción es con la gestión de cobro. Dime, Fernando. Sí, o sea, en relación al tema de la suspensión y la interrupción, o sea, la forma sencilla en la que a mí me facilitó para entenderlo es, interrupción es, vuelves a empezar el conteo. O sea, si llevamos 4 años, 11 meses con 29 días y hay una gestión de cobro, empezamos otra vez los 5 años a computarlos. Y en la suspensión, en ese caso que llevamos 4 años con 11 meses con 29 días, se va a suspender y solamente nos va a quedar un día para que opere la prescripción. En la interrupción es ya se te interrumpió tu plazo y empieza a contar de nuevo. Y en la suspensión es solamente, literal se suspende, pero el plazo no se interrumpe, o sea, no empieza a contar de nuevo, sino solamente cuentas el restante. Un ejemplo puede ser en la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, cuando se interpone la aclaración de sentencia, se interrumpe el plazo para la presentación del amparo. ¿Qué quiere decir? Que si yo presento una aclaración, vuelvo a tener mis 15 días para presentar el amparo. No quiere decir que, como ya lo presenté en el 10º día para la aclaración, solo me quedarían 5 días, sino que la definición de la interrupción es corta y empieza de nuevo. Y la suspensión es solamente corta, pero no empieza de nuevo, sino se hace el cómputo de lo que falta, de lo restante. Ok, un segundito, por favor, tengo que atender. Un segundo. Ahora sí, Alberto. Perdóname por hace rato. Te decía, la interrupción, cuando se interrumpe el plazo, quiere decir que se reinicia el cómputo. Es decir, si yo te hago una gestión de cobro, empieza otra vez mi cómputo de 5 años a partir de hoy. Y cuando se decrete la suspensión, el plazo que ya llevaba yo caminado, no se reinicia. Y me quedarán, ejemplo, te decía yo, si ya llevo 3 años y se suspende, cuando se levante la suspensión me quedarán únicamente 2. No sé si ahora sí, Alberto, fui claro o te volví a confundir.
No, listo, profesor, muchas gracias. Y discúlpame si hace rato te confundí, pero te digo que andaba la cabeza en otra cosa. Pero No se preocupe. gracias, muy amable. Gracias, profesor. Te decía, esta figura ocasiona estas confusiones precisamente porque son muy similares. Incluso si buscamos en tesis aisladas, en jurisprudencia, vamos a ver que a veces la Corte nos dice, bueno, es irrelevante si tú la nombraste caducidad o prescripción. Si opera, tienes que decretarla. ¿Estamos? Ambas extinguen el crédito fiscal, pero lo extinguen, bueno, y ambas dentro de los 5 años, pero con estas características. Muy bien. Ahora, ¿ya terminamos el artículo? ¿O falta algo? El último párrafo nada más. Ok, dígame qué dice el último párrafo. Los plazos establecidos en este artículo no afectarán la implementación de los acuerdos alcanzados como resultado de los procedimientos de resolución de controversias previstos en los tratados para evitar la doble tributación de los que México es parte. Muy bien, bueno, esto no opera para tratados de doble tributación, siempre y cuando este tratado haya sido suscrito por el Estado mexicano. Ahora, pasemos a la caducidad. ¿Cómo la debemos entender? Otra vez, en términos generales, la caducidad es la pérdida de un derecho por el paso del tiempo, pero en este caso, ¿cuál es el derecho que se pierde? Las facultades para determinar las contribuciones. Es decir, la prescripción atañe a las facultades de cobro y la caducidad a las facultades de determinación. Muy bien. Y se encuentra, la caducidad la encontramos en el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación. Vamos, por favor, a leer este artículo 67 para que vayamos explicándolo como lo hicimos con la figura anterior. ¿Quién me ayuda? El 67 del Código Fiscal de la Federación. Si gusta yo, profe. Por favor, a Quetzali. Artículo 67. Las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones o aprovechamientos omitidos y sus accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales, se extinguen en el plazo de 5 años contados a partir del día siguiente a aquel en que, fracción 1, se presentó la declaración del ejercicio cuando se tenga obligación de hacerlo. Tratándose de contribuciones con cálculo mensual definitivo, el plazo se computará a partir de la fecha en que debió haberse presentado la información que sobre estos impuestos se solicite en la declaración del ejercicio del impuesto sobre la renta. En estos casos, las facultades se extinguirán por años de calendario completos, incluyendo aquellas facultades relacionadas con la exigibilidad de obligaciones distintas de la de presentar la declaración del ejercicio. No obstante lo anterior, cuando se presenten declaraciones complementarias, el plazo empezará a computarse a partir del día siguiente a aquel en que se presenten, por lo que hace a los conceptos modificados en relación a la última declaración de esa misma contribución en el ejercicio. Ok. Sí, por favor. Fracción 2. Se presentó o debió haberse presentado declaración o aviso que corresponda a una contribución que no se calcule por ejercicios o a partir de que se causaron las contribuciones cuando no exista la obligación de pagarlas mediante declaración. Fracción 3.
se hubiere cometido la infracción a las disposiciones fiscales, pero si la infracción fuese de carácter continuo o continuado, el término correrá a partir del día siguiente al en que se hubiese cesado la consumación o se hubiese realizado la última o hecho respectivamente. Fracción 4. Se levante el acta de incumplimiento de la obligación garantizada en un plazo que no excederá de 4 meses, contados a partir del día siguiente al de la exigibilidad de las fianzas a favor de la federación constituidas para garantizar el interés fiscal, la cual será notificada a la afianzadora. Fracción 5. Concluye el mes en el cual el contribuyente deba realizar el ajuste previsto en el artículo 5º, fracción 6, cuarto párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, tratándose del acreditamiento o devolución del impuesto al valor agregado correspondiente a periodos preoperativos. El plazo a que se refiere este artículo será de 10 años cuando el contribuyente no haya presentado su solicitud en el Registro Federal de Contribuyentes, no lleve la contabilidad o no conserve durante el plazo que establece este código, así como los ejercicios en que no presenta alguna declaración del ejercicio, estando obligado. Aquí hagamos un pequeño paréntesis. Primero, el plazo general son 5 años. Las fracciones que leyó hace unos minutos nuestra compañera nos indican cómo lo vamos a computar. ¿Eso ustedes estamos de acuerdo? Ya sea si fue periódica, si es continua, si es continuada, nos da una serie de reglas. Segundo supuesto, nos dice, el plazo será de 10 años y nos da unas situaciones muy concretas. ¿Podemos irlas viendo una, por favor? Tenemos, será de 10 años cuando el contribuyente no haya presentado su solicitud de registro federal de contribuyentes, es decir, no se haya inscrito al registro federal de contribuyentes o no tenga su RFC. ¿Por qué? Pues porque no te puedo fiscalizar, ¿están de acuerdo? Entonces ahí será de 10 años. Siguiente supuesto, no lleve contabilidad o no la conserve durante el plazo que establece este código. Igual, me estás estropeando mis facultades para poder comprobar. Así como que no haya presentado declaraciones en el ejercicio que estuviese obligado o no presente las respectivas declaraciones de impuestos sobre la renta, el impuesto al valor agregado, bueno, las informativas o el impuesto especial sobre producción y servicios. Y después nos dice cómo se computa el plazo de los 10 años. Este se computará a partir del día siguiente en el que debió de haber sido presentada la declaración señalada. ¿Sí queda claro entonces este plazo de los 10 años? Entonces tenemos 2, 5 que es el plazo común y 10 cuando hay incumplimientos a las obligaciones de llevar la contabilidad, de presentar mis declaraciones o de inscribirme al registro, al RFC. ¿Queda claro? Muy bien. Bueno, ya el resto del código, el resto del artículo ya ustedes lo siguen leyendo. Lo que me interesa es que hayan entendido que la caducidad es una forma de extinción de el crédito fiscal. ¿Queda claro? Muy bien. Entonces, nuestra siguiente forma de extinguir que vamos a estudiar será la dación en pago. Pero eso ya lo veremos la próxima semana porque el miércoles les toca su examen. Muy bien. ¿Alguna duda? Sí, profe. ¿Ninguna? Muy bien. Bueno, pues si no hay ninguna duda, pues no nos resta más que agradecerles
a todos y a todas su amable atención y desearles un excelente resto de jornada. Nos vemos por acá el próximo lunes. Muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego.